emprendimiento, empleabilidad y desarrollo profesional. Bienvenidos a Y sin embargo, se mueve. Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Soy Víctor Figueroa y estáis escuchando Y sin embargo se mueve, vuestro programa dedicado al emprendimiento, la empleabilidad y todo el mundillo que hay en torno a las empresas. Paso a saludar a nuestra compañera y amiga, a Esperanza Calzado. Ella es periodista, como sabéis, y fundadora del medio digital La Contra de Jaén. Muy buenas tardes, Espe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, con unas semanas muy intensas informativamente hablando. Luego nos contará algunas cosillas que tendrán que ver con la vacuna o el coronavirus. Por ahí, que no solo todo es Colce, lo que reluce. Exacto. Y bueno, le mandamos un besazo a nuestra compañera Rosa Martínez de Antoñana, que no va a poder estar con nosotros. Así que, Rosa, un besazo y que sepas que te vamos a echar mucho de menos, ¿eh? Eso no puede ser. Bueno, pues ya sabéis que bueno, en el programa de hoy, como ya hemos anunciado en nuestras redes sociales, vamos a contar con David López Rodríguez. Él es técnico de empleo en Adif Meridianos y orientador laboral, formador y es prospector también. Ya sabéis que nos podéis encontrar en iVoox, así como en las redes sociales de Facebook, Instagram y LinkedIn. Como pensamos que tenemos muchísimo que contaros y el tiempo en la radio vuela, comienza y sin embargo se mueve. ¿Charlamos? Según el quinto informe elaborado por el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo, ODISMET, de la Fundación 11, en el año pasado, en abril de 2020, el 25,8% de las personas con discapacidad en edad laboral trabaja en España, frente al 65,9% de personas en dicha franja sin discapacidad. Su salario medio bruto anual es de 19.726,8 euros, mientras que el de una persona sin discapacidad es de 23.764,8. Es decir, casi un 17% más. El estudio desvela que se trata de un colectivo diverso, un colectivo, digamos, de colectivos, donde hay casi 1.900.000 personas con discapacidad entre 16 y 64 años, más o menos la edad en la que nos mantenemos activos laboralmente hablando, lo cual representa un 6,3% de la fuerza laboral y la tasa de paro en estas personas se sitúa en este periodo analizado en el 25,2% frente al 15,1% de la población en general. En cuanto a formación, el coordinador de ODISMET pues estima que la clave para la inclusión laboral señaló que el mayor porcentaje de personas con discapacidad tiene pues, un nivel de estudios secundario, es decir, a cuanta mayor formación dispongan las personas con discapacidad, como en general en las personas sin discapacidad, pues mejor, digamos, será ese contrato y mayor será la continuidad en esa relación contractual con la empresa, ¿no? Y para intentar ver cómo se enfrentan las personas con discapacidad a ese proceso de selección, a mejorar y trabajar esa empleabilidad, que ya recordaréis que hace unos programas, creo que fue el número 5, estuvimos con Beatriz hablando de empleabilidad, pues hemos querido darle una vuelta de tuerca y ver de qué manera se enfrentan, como decimos, a ese trabajo que ya dijimos que era o debía de ser continuo, como es esa mejora de la empleabilidad, en este caso con este colectivo. Damos ya la bienvenida, como decimos, a David López Rodríguez. Bienvenido, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme y nada, encantado de estar aquí hablando con vosotros. Bueno, pues lo que he dicho, vamos a ver si somos capaces de aportar un poquito de luz, ver qué consejos, ver qué aspectos son los que pueden resultar más claves a la hora de abordar, como decimos, esa empleabilidad por parte de aquellas personas con alguna discapacidad. Y precisamente con el término discapacidad es como me gustaría que comenzáramos, ¿no? Hay veces que decimos personas discapacitadas, en otros casos personas con distinta capacidad. ¿Hasta qué punto es importante el término que utilizamos? Bien, a ver, yo soy psicólogo por formación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una de las asignaturas que me apasionó mucho en
mi carrera formativa, perdón, fue la psicolingüística aplicada, ¿no? Es muy, muy importante la terminología porque viene asociado a una etiqueta, ¿no? Hemos visto, bueno, pues a lo largo de la historia, pues, por ejemplo, se llamaba mongol, ¿no? Por diferentes rasgos, se utilizó como despectivo y se fue cambiando, ¿no? Subnormal, anormal, ¿no? Cómo se ha ido modificando las palabras hasta que, bueno, fuese algo que no tuviese una connotación peyorativa. Entonces, si por ejemplo hablamos de personas con discapacidad, ya te está diciendo que tiene un hándicap y que tiene una menor capacidad. No estoy nada de acuerdo. Yo tampoco me gusta personas con distinta capacidad, somos personas y punto. O sea, no deberíamos ir más allá, ¿no? ¿Por qué? Por aquello de esa etiqueta, ¿no? Es por ello que, aunque queda mucho camino por hacer, en recursos humanos, si nos vamos a lo que dicen los manuales, no a la realidad de la calle, si nos vamos a lo que dicen los manuales, deberíamos hacer una selección por competencias, por personas, es decir, como si fuese totalmente ciego. Imaginamos que cojamos un candidato, lo desproveemos de sexo, edad, género, todo, ¿de acuerdo? Y lo ponemos, origen o lo que sea, y lo ponemos y vemos, debíamos ser capaces de sacar esa esencia de competencia y decir si es válido o no es válido, y no nos pueden influenciar otras cosas, ¿no? Eso es lo propiamente dicho. Por eso, al final, yo siempre hablo de personas, ¿no? Lo que pasa, bueno, dentro de que tenemos que marcar una serie de nombres, ¿no? Bueno, pues, prefiero personas de distinta capacidad. Somos seres humanos y los seres humanos, por definición, somos adaptables. Cuando una persona, pues, por ejemplo, yo personalmente, ¿no? Por ejemplo, en la administración soy bastante malo, intento compensar con otras cosas, ¿no? Es decir, cuando uno se le da mal una cosa, intenta compensar con otro. Pues prefiero esa terminología. Vamos, en este caso, totalmente de acuerdo, al igual que existen muchas inteligencias, cuando hablamos de capacidad o discapacidad en este caso, es que realmente hay muchas capacidades. Entonces realmente me ha gustado, ¿no?, el que hayas referenciado el tema de las competencias y el poder poner el foco precisamente en lo que realmente importa, ¿no? Porque todo lo demás va a generar prejuicio, que ahora lo veremos, los estereotipos, que van a, sin lugar a duda, contaminar, ¿no?, ese proceso de selección. Como decimos, los estereotipos lastran la incorporación al mercado laboral de las personas con distinta capacidad. ¿Hasta qué punto somos prejuiciosos a la hora de valorar, como bien dices, ese nivel competencial de la persona candidata que se enfrenta en un proceso de selección, a lo mejor por la propia apariencia? Pues, Víctor, retomando un poco lo que hemos hablado antes, podemos ver la empresa española, en línea general, sigue muy marcada en una corriente no de recursos humanos, sino de personal. Entonces, generalmente las selecciones, salvo grandes empresas, suelen estar marcadas por una entrevista tradicional basada en impresiones en lugar de un análisis competencial puramente dicho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al hacer este tipo de selecciones, este tipo de entrevistas, estamos marcando muy, muy, muy fuerte los estereotipos. Y eso siempre marca un hándicap, ¿no? Entonces, dado ese hándicap, está aumentando, está generando una situación de vulnerabilidad, ¿vale? Porque no hay una, como te he hablado antes, no hay una destilación de la competencia en sí, de lo que es capaz y de lo que no es capaz, ¿no? Entonces, pues siguen marcando, ¿no? Yo recuerdo, bueno, una de estas experiencias de intermediación o selección, y no me acuerdo si fue selección, ahí me falla un poco la memoria, pero recuerdo una cosa que, bueno, de estas veces que te cabreas mucho, pero no puedes decir nada, ¿no? Sí. Muchas empresas, bueno, pues, por normativa, etcétera, etcétera, pues bueno, tienen que meter una serie de cupos, cuando llega una cierta cantidad, tienen que meter una serie de cupos de discapacitados, ¿no? Y me pidieron, bueno, que tenían que rellenar, me pidieron discapacitados, pero la coletilla a mí me sentó, me revolvió por dentro, pero bueno, como uno estaba en una situación de poder, no podía exigir.
pero me pidieron que esa discapacidad no se viese, que no fuese visible. Ya. Y tú te callas porque es cliente, porque te está haciendo una intermediación, pero por dentro te están comiendo los demonios, ¿no? Entonces, vemos que seguimos en ese corte de personal. Es decir, hay una discriminación, en este caso estamos hablando de discapacidad, pero lo hay en muchas cosas, ¿no? En edad, en etnia, en origen, en sexo. Es decir, seguimos sin ver la persona, seguimos marcándonos ese estereotipo y siempre escuchamos, ¿no? Y además, recuerdo, bueno, una de las cosas que les suelen marcar y hablando con diferentes colectivos, es que las ofertas de trabajo o eres discapacitado o no hay para ti, ¿no? Y ahí va, eso no me lo han dicho muchas veces, ¿no? Porque, claro, existe una serie de ofertas de personal tal con discapacidad, ¿no? Entonces queda muy marcado. Sin embargo, tú no te planteas, ¿no? Una persona normal no se plantea cuando ves todo ese tipo de ofertas y hay personas que no pueden echarlo. No, tú marcas, ¿no? Este tipo, ¿no? Entonces, nos hace falta un poquito de empatía, un poquito de aprender y un poquito de dejar esos estereotipos y esas cosas atrás, ¿no? Yo creo, Víctor, si me permite, que todo esto viene mucho del desconocimiento, ¿no? Yo tengo, mi padre y mi madre tienen una discapacidad, bueno, mi padre y madre y mi tío, mi padre ya ha fallecido, Víctor lo sabe, ellos son sordos, antiguamente sordomudos, como se le llamaba, y yo cuando digo esto cuando lo saco a colación o algo, porque tanto mi hermano como yo somos parlantes, pues yo soy parlante, como es evidente, pues la gente siempre le pregunta esto, ¿y cómo lo habéis hecho? ¿Y cómo habláis? ¿Y cómo ha sido crecer? Y claro, yo creo que la gente me mira con la cara de sorpresa, porque yo pongo cara de sorpresa de ¿qué me está preguntando? Digo, ¿cómo que cómo lo he hecho? Pues todo el mundo, he crecido como todo el mundo y mi padre y mi madre me han enseñado a hablar como todo el mundo, solo que primero con lenguaje de signos y luego en la guardería me enseñaron a hablar. Entonces, primero parte la base esa del desconocimiento, ¿no? Como es lo raro, a la gente le queda lo raro, porque digo, el que es sordo, el que es ciego, el que es cojo, es lo raro, ¿no? Pero luego yo, cuando he ido cuando mi padre ya tuvo un trabajo estable, más o menos toda la gran parte de su vida, pero es verdad que cuando nosotros éramos pequeños, mi hermano y yo, mi hermano es mayor que yo, sí se quedó en paro un par de veces y claro, había que ir con él a las entrevistas de trabajo para traducirle lo que iba hablando. Y yo no se me olvidará, uno de esos trabajos era en el periódico Avui de Cataluña, que era para empaquetar los periódicos que se repartían en papel. Y le preguntaban, dice, pero bueno, ¿tu padre tiene capacidad para hacer eso? Yo que tendría 7, 8 años, y decía, tiene que empaquetar periódicos. ¿Qué me está hablando? Era como, ¿qué dice este hombre? Y yo, papá, dice que si tienes capacidad. Y mi padre era, pero a ver, en las manos no me pasa nada. Y en el entendimiento para que me expliques cómo se empaqueta esto tampoco. O sea, que yo creo que es que el no haber interés por conocer, porque evidentemente hay discapacidades que te impiden hacer ciertas cosas, ¿no? Sobre todo las que son físicas, ¿no? Pero el no querer profundizar en qué tipo de discapacidad tienes delante y qué le impide o no le impide hacer es lo que nos lleva a tener todos estos estereotipos y la gente a veces hace preguntas que son absurdas, pero me vaya a perdonar, ¿eh? Pero yo a veces me queda una cara de sorpresa que digo, ¿qué me está dando? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, la siguiente pregunta va en la línea que estás diciendo, Esperanza. Es decir, ¿hasta qué punto la sociedad es consciente de todo esto que está contando Esperanza? Es decir, por ignorancia, por tanto, de ese desconocimiento nos llega a montarnos unas películas a veces que van totalmente desencaminadas y luego, pues, ¿hasta qué punto la sociedad en general es consciente de las dificultades que tienen las personas con discapacidad para incorporarse al mercado laboral, esos prejuicios, esas discriminaciones que sufren, hasta el punto de llegar a decir algo como tú has dicho, ¿no? De que es que si no tienes discapacidad no vas a conseguir un trabajo. Pues cámbiate tú, ponte tú en las circunstancias, en las condiciones que está la persona, a ver si lo tienes más fácil, ¿no?
Entonces dan ganas a veces, ¿no?, de responder en esa línea. Tú lo has dicho, ¿no? Falta empatía, ¿no? Y falta también asertividad a la hora de opinar de determinados temas. Lo que no se conoce no existe, y muchas veces actuamos como que ese problema no existe y no va con nosotros porque vemos que no nos afecta directamente, hasta que a lo mejor tenemos a alguien cercano que está sufriendo esa discriminación. ¿Qué podemos hacer, David, en este sentido? Claro, un poco hablando de lo que tú estás diciendo, ¿no? Del conocimiento. Es curioso lo consciente que es muchísima gente de los beneficios, ¿no? No es que no te retienen, es que solo hay ofertas para ti, es que opositar es más fácil, ¿no? Todo este tipo de cosas yo lo he escuchado, no lo he escuchado una vez, lo he escuchado bastantes veces, ¿no? Pues si no, no se te queda grabado. Una tontería que te dice alguien en un momento puntual, pues bueno, te puede acordar o no, pero cuando lo escuchas muchas veces, pues el run run, ¿no? Este que tenemos, ¿no? Entonces, curiosamente son conscientes de los beneficios, pero no de las dificultades, ¿no? Una vez recuerdo un cartel, ¿no? De te cambio de mi plaza de aparcamiento por mi minusvalía, ¿no? Por mi discapacidad, ¿no? Sí, es que te estás quejando de que aparca en la misma puerta, pero no te planteas lo difícil que es para esa persona andar 500 metros, ¿no? O sea, ese tipo de tontería, ¿no? Entonces, a ver, muchas veces la gente no se plantea la dificultad de la inserción de trabajo porque no entiende, en primer lugar, cómo reclutan las empresas. Es decir, las empresas cuando reclutan suelen pedir unos requisitos muy altos, suelen ir por referencia, suelen tener una serie de hándicaps, y esto les complica mucho la inserción. ¿Por qué? Porque requieren mucho esfuerzo y muchas limitaciones que además tienen que suplir a esa etiqueta asociada, ¿no? Yo he tenido, bueno, cuando he trabajado con diferentes personas, había personas que no querían reconocer o no querían poner la discapacidad por ese miedo a sentirse diferente o ese miedo al primer rechazo, ¿no? Otras, sin embargo, pues lo tenían más interiorizado y lo mostraban. Otros, bueno, dentro de públicos discapacitados, que volvemos lo mismo, de una distinta capacidad, hay de todo, ¿no? Hay absolutamente de todo, y como hay de todo, pues hay personas que lo llevan mejor, personas que lo llevan peor, personas que han afrontado muy bien esa integración laboral y personas que han fallado ya desde mecanismos más formativos, ¿no? Entonces, en general la sociedad no es consciente, es lo que he dicho, es muy consciente de los beneficios, pero muy inconsciente de las dificultades. Y nos pasa, yo siempre le digo en mis sesiones de orientación, que el 90% de los problemas del mundo, o el 95%, se solucionaría con empatía. En fin, no habría más. Totalmente de acuerdo contigo. Tal y como hemos dicho al principio del programa, tuvimos en diciembre a Beatriz Castillo, precisamente para hablar de empleabilidad. Si yo tuviera la posibilidad, que en el caso de Rosa sí que la tuve, de ver un poco cómo se trabaja en esas lanzaderas de empleo tan maravillosas, es de los mejores inventos que ha podido haber para trabajar, ¿no?, la empleabilidad y luchar contra el desempleo, y son tantas cosas buenas las que aporta la lanzadera, de verdad, yo siempre lo diré, y me encanta que exista, ¿no? Por tanto, la Fundación Santa María de la Real, enhorabuena por ese invento, y bueno, ya a su inventor también, ¿no? Por supuesto, claro que sí, a pedir. ¿Hay alguna diferencia si yo me meto en una sala en la que se está trabajando con el colectivo desempleado por ejemplo, en el que está trabajando Bea, al que tú puedas, con el que tú puedas estar trabajando, en el que hay personas precisamente con distintas capacidades, o la empleabilidad se trabaja en grandes rasgos de la misma manera? ¿Qué diferencia hay? A ver, es que no hay diferencia. Básicamente es que volvemos a lo mismo, trabajamos con personas, ¿no? Muchas veces por tener una etiqueta, ¿no? Una persona con distinta capacidad, un certificado o lo que sea, creemos que la cosa es diferente, ¿no? O sea, muchas veces no tenemos un papel marcado, pero tenemos otras distintas limitaciones, ¿no? Cuando tú hablas con personas
desempleada, generalmente suele haber, y cuando ya sobre todo son parados de larga duración, suele haber lo que se denomina muchas veces en psicología o en lenguaje más coloquial, mochila, ¿no? Esas cargas psicológicas, ¿no? Entonces, una persona que ha pasado por un cuadro depresivo severo lleva con él una serie de limitaciones, una autoestima más baja, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es que no se trabaja de una forma más especial o más diferente por ser una persona con distinta capacidad. Se trabaja a la persona y volvemos a lo mismo, volvemos al eje y volvemos a la razón. Es decir, claro, lógicamente tú tienes que plantear con la persona el objetivo profesional, ¿no? Eso es lo primero que se hace. Igual que, igual que hablas con esa persona de objetivo profesional, también hablas de limitaciones, pero no limitaciones lógicamente su capacidad le influye, pero también a todos nos influye y todos tenemos limitaciones. O sea, no puedo decir mañana, pues yo quiero ser astronauta, porque no lo voy a hacer. Es decir, otra cosa es que a lo mejor pueda hacer una carrera, pero también hay que ser realista, ¿no? Voy a llegar, no voy a llegar, a lo mejor llego con 60 años, mi condición física pues no lo soporta, etcétera, 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 ¿no? Entonces, se basa en eso, o sea, se basa en primero en una definición del objetivo profesional, tú dónde quieres ir, tú qué quieres ser, tú a dónde quieres llegar. Luego va con autoconocimiento, ser capaz de tus limitaciones, tus debilidades, tus fortalezas, trabajar sobre las debilidades, trabajar sobre las fortalezas, detectar amenazas, detectar oportunidades y encaminar toda una generación de estrategias pues, a dicho objetivo, ¿no? Entonces, no hay para mí una diferencia. La diferencia más marcado en el objetivo en sí, ¿no? Es decir, por ejemplo, si queremos trabajar en administración, queremos trabajar en almacén, pues claro, ya vamos marcando en todo el camino pues todo ese tipo de objetivos y ver si son o no son limitación, ¿no? Es decir, si yo tengo, vamos a suponer, muy poca fuerza por mi fisionomía, no es distinta capacidad ni nada, yo no puedo querer levantar 2 sacos de 50 kilos y trabajar de eso, no, porque el cuerpo pues no lo va a soportar. Entonces hay que ser realistas, ¿no? Siempre un poquito de optimismo, pero siempre esa dosis de realidad hace falta, ¿no? Porque en los campos de psicología, yo soy bastante crítico con esto, campo de psicología, orientación, ¿no? Está el tú si quieres puedes, ¿no? A ver, cuidado, que eso genera mucha frustración, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ser realista y yo me quedo con una frase de Alfonso Alcántara que dice que en vez de ver el vaso medio vacío, medio lleno, tú lo llenas y punto, ¿no? Pues así, o sea, yo me quedo con el trabajo, ¿no? Que sí, que si lo hacemos con alegría y lo hacemos con buena actitud, pues las cosas es más livianas. Pero es trabajar. Claro. Y cuando yo digo, y estoy en mis sesiones, y siempre digo, a ver, la gente muchas veces, una de las cosas que trabajo fundamentalmente con ellos, el tema del miedo, el rechazo y tal, ¿no? Y ya cuando hablamos muchas veces del miedo al miedo, ¿no? O sea, ya no ni siquiera no has arrancado la acción porque ya tienes miedo, ¿no? Ya tienes miedo, sí. Exacto. Entonces, siempre le digo, ¿tú el no ya lo tienes? Si tú si haces la entrevista y no la pasas, ¿va a cambiar algo tu vida mañana? No. Pues entonces vamos a ganar, ¿no? Entonces, ver las cosas con esa perspectiva, con esa forma de hacerlo. Y al final, pues eso, es personas. Hay que ver, ¿no?, el daño que han hecho las tazas de Mr. Wonderful. Yo prefiero la nuestra de nuestro programa. La de, sin embargo, se mueve. Sí, es verdad. La creación de expectativas, ¿no? Y la forma de gestionar esa frustración, porque tú lo has dicho, ¿no? Todo requiere de un trabajo, todo requiere un esfuerzo y aún así no siempre consigues lo que quieres. Entonces no siempre es si quieres puedes, hay veces que quieres pero no puedes y esa dosis de realidad o ser consciente de cuáles son los límites reales pues es fundamental. Y me gustaría que ahora habláramos, que ya lo has mencionado, un poquito más de la autoestima y del autoconocimiento, porque lo has mencionado como una parte del trabajo, ¿no?, que se realizan en estas lanzaderas, y a mí es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención en los
9 años que llevo haciendo radio, durante mi etapa en Plataforma Solidaria, que era también un programa que estuve haciendo durante 3 años, y venían muchos psicólogos y psicólogas al programa, una pregunta muy recurrente era precisamente ¿por qué hacemos tan poco trabajo de introspección? ¿Por qué nos conocemos tan poco? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo poner en un listado de las cosas buenas que tenemos, sobre todo pues eso, en momentos tan complicados como es el quedarse sin trabajo, ¿no? Porque el trabajo, en torno al trabajo, en torno a una jornada de trabajo, una jornada laboral, organizamos nuestra vida, ¿no? Y luego, más allá de que también es fundamental, del sueldo, ¿no? De la nómina que te llega a tu casa, está el hecho de sentirte válido, ¿no? Para pues eso, para la sociedad. Tú estás aportando, ¿no? Con lo que tú haces, y por eso pues tu amor propio pues se llena, ¿no? Entonces, claro, el perder ese trabajo pues atenta, ¿no? Contra ese amor propio, contra esa autoestima. ¿Cómo se trabaja? Y sobre todo, ¿cómo se trabaja, David, el tema del autoconocimiento y la autoestima para que siempre tengamos presente la importancia sobre trabajar esto siempre? No solo porque nos quedamos sin trabajo, sino voy a dedicar parte de mi tiempo, cuando sea, no todos los días, digo, esto no es como la meditación, decir de 7 a 8 hago esto, sino darle el sitio, ¿no? que merece a conocernos mejor y a querernos más y mejor. Yo siempre, Víctor, pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? Y porque todo el mundo lo ve mucho más sencillo. Yo digo que buscar trabajo es como salir a ligar, ¿no? Entonces, tú lo primero que tienes que hacer antes de querer a alguien es quererte a ti mismo y saber un poco lo que quieres y dónde quieres estar. Entonces, cuando la gente viene, sobre todo en periodos largos de desempleo, la autoestima es que viene claramente dañada. O sea, ¿por qué? Porque, como bien has dicho antes, el trabajo ocupa una parte muy, muy importante de nuestra vida. De hecho, es parte de nuestra identidad, ¿no? Tú conoces a alguien, pregunta, bueno, tal, no sé qué, ¿y de qué trabaja? Es una de las primeras preguntas, ¿no? O ¿en qué te busca la vida, ¿no? Una de las primeras preguntas, como decía mi abuela, ¿dónde te busca la habichuela, ¿no? Pues que sale, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tiene una connotación social bastante peyorativa. También depende de la época, ¿no? O sea, por ejemplo, en época de crisis, pues se normaliza más, ¿no? Pero en época de bonanza, decir que estás parado un poco más que eres un parásito, ¿no? Para la sociedad, ¿no? Entonces, el mercado laboral es bastante atroz, bastante cruel, y estamos viendo progresivamente un impacto más agresivo, más cruel y más despiadado, ¿no? Cada día nos tenemos que enfrentar a nuevas herramientas, nuevas formas, nuevas posibilidades de discriminación. Una de las cosas, por ejemplo, que se me queda la gente de piedra, ¿no? Cuando estoy hablando, porque yo siempre me gusta bastante el aspecto tecnológico y me gusta sobre todo adelantarme a lo que viene, ¿no? Y hay unas cosas, por ejemplo, unos programas que se conocen como ATS, Applicant Tracking System, que lo que hacen es bucear entre los currículum y de extraer los datos. Entonces, un reclutador ya no lee 200 currículum, abre su programita, busca y le dice, dame mozo de almacén, 2 años de experiencia, y le saca 10 currículum, o 5, o 10, o 15, o lo que sea, ¿no? Entonces deja de leerlo. Pues ya tenemos que aprender con ello a poner palabras clave, todo este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Volvemos a lo de antes, ¿no? Como el mercado laboral es tan cruel, genera miedo y genera lo que se conoce en psicología como indefensión aprendida, ¿no? Cuando a ti están dando golpes, o me digo yo, hostias por todos lados, y tú no tienes claro por dónde va, genera una sensación de miedo y de pérdida de control. O sea, da igual lo que yo haga, a mí me va a caer y yo no voy a tener suerte, ¿no? Entonces, yo lo primero que suelo hacer con ello es que a mí me enseñaron en psicología que la mejor forma de enfrentarse a los miedos, nos guste o no, es enfrentarnos a ellos. O sea, yo digo, ¿no quieres caldo? Toma 7 tazas, ¿no? Lógicamente, dependiendo de la persona, dependiendo un poco de la habilidad y dependiendo del punto de partida, tenso más o menos la cuerda. Pero si alguno va a ser usuario mío, que sepa un poco, y lo digo claramente, a lo que se va a enfrentar.
Es decir, ¿te da miedo hablar en público? Tú vas a hablar en público. ¿Te da miedo hacer entrevistas? Te vas a hinchar a hacer entrevistas. ¿Te da miedo, no sé, hacer una prueba técnica? Te vas a hinchar de hacer pruebas técnicas, ¿no? ¿Por qué? Porque luego, muchas veces, lo que he hablado antes, ese miedo limitante, ese miedo al miedo, es lo que nos está frenando, y cuando nos montamos una serie de películas en la cabeza de que la gente va a mirar, me va a evaluar, me va a sacar la piel a tira, me va a destrozar, y luego cuando lo sientas, lo pones y termina y dice, bueno, ¿qué tal? Oye, pues no ha sido para tanto. O era peor lo que yo me había montado en la cabeza que lo que es la realidad, ¿no? Entonces, en base a eso, siempre le digo, y siempre el autoconocimiento muchas veces es probar cosas, ¿de acuerdo? A mí me pasó, por ejemplo, yo entré a psicología, pues como entramos todos en psicología, ¿no? Pensando en Freud en el diván, ¿no? Cuando yo llegué e hice las prácticas después de 5 años de carrera, resulta que la psicología clínica pues no me gustaba tal como la conocía o tal como la vi, ¿no? Y ahora de pronto dices, hostia, ¿ahora qué hago? Es que han pasado 4 años. Y hablando con profesores me dijeron, ¿por qué no pruebas en recursos humanos, ¿no? Bueno, pues vamos a probar. Total, ya lo tengo todo perdido. Y resulta que me gustaba muchísimo. Y ya una cosa llevó a la otra, empecé a entrar en desarrollo personal, en temas laborales, y me encantaba y me apasiona, y cada día estudio más y cada día aprendo más, ¿no? Entonces, se aprende probando, y sobre todo los errores. O sea, no tengamos miedo a equivocarnos, ¿no? Bueno, depende de qué, ¿no? Si te vas a equivocar en paracaídas, pues no. Pero que... Ahí sí. No sería el momento, ¿no? Ahí hay que poner un poco más de empeño. Ahí hay que poner un poquito más, ¿no? Pero a ver, muchas veces son, por ejemplo, una de las cosas que digo yo, tener cuidado, por ejemplo, cuando me vienen con emprendimiento, ¿no? O sea, yo saco la calculadora y muchas veces machaco planes de emprendimiento, no porque me guste, sino porque el plan no es económicamente viable y conlleva unos riesgos muy altos, ¿no? A ver, estamos en manos de profesional, ¿no? Pero muchas veces nos machacamos mucho por las experiencias negativas cuando no somos conscientes ni siquiera de nuestro éxito, de nuestros logros. Una de las dinámicas se hace muy habitualmente en orientación, ¿no? Escríbeme, ¿no? Y ahora, yo soy muy de tumbar principios, ¿no? Y yo que aquí me equivoqué. ¿Por qué? No, porque no hice esto bien. Y dice, ¿tiene una bola de cristal para saber cómo habría sido la otra decisión? No. Y si tuviese, imagínate que llegas a coger el otro trabajo, tienes que coger más el coche y tienes un accidente y te mueres. Hay que ver cómo eres, ¿no? O sea, ¿esa posibilidad está? Sí. Tú no sabes si la que cogiste era la correcta o no. ¿Qué pasa? La imaginación y la memoria son muy distorsionantes y nos juegan muy malas pasadas. Entonces tendemos a pensar que la otra opción era mejor, ¿no? Si yo soy muy cinéfilo, me gusta mucho, y es como, por ejemplo, Midnight in Paris de Woody Allen, que tendemos a recordar que todo tiempo pasado fue mucho mejor, ¿no? Pues aquí un poco la memoria juega un poco igual, ¿no? Entonces se machacan mucho con esos errores y tal. Lo dicho, mejorar la autoestima, darse cuenta, probar y descubrir dónde se te da bien, dónde eres bueno y dónde, sobre todo, le echas pasión. Viendo la alta tasa de desempleo en este colectivo, da la sensación de que nos estamos perdiendo grandes trabajadores y grandes trabajadoras. Antes lo hemos comentado, ¿no? Lo malo y lo perjudicial que es la discriminación y esos prejuicios, ¿no? Esos estereotipos. Podríamos contar aquí muchísimos casos de prejuicio por razón de sexo, nos podéis imaginar. En un proceso de selección en el que se planteó como posibilidad en el taller mecánico de mi mujer, cuando le dijimos a los clientes que estábamos pensando en contratar a una mecánica, si la encontramos, que será otro tema, los menores de 35 y los mayores de 55 años, hombres, clientes, decían que no llevarían el coche al taller, porque era una mujer, sin iba a tocarlo. Y luego todavía seguimos diciendo de que no hay discriminación, de que el tema de la igualdad es una chorrada y cosas varias, ¿no? Pues así con todo. Evidentemente, cualquier análisis que hagamos en plena pandemia
estará totalmente distorsionado por eso, porque todos los que han escrito libros hablando del futuro, y me acuerdo mucho de Mar Vidal, que lo decía, dice, saco un libro hablando de la cuarta revolución industrial y resulta que al poco tiempo empieza la pandemia y lo trastoca todo, ¿no? Es verdad que la administración no tiene la culpa de todo, pero sí que es responsable de poner en marcha políticas que faciliten esa integración, ¿no? A la hora de hacer, como digo, plantear esos programas, poner dinero en determinados sitios, ¿hasta qué punto la administración está haciendo las cosas correctamente o dónde podría y debería mejorar? A ver, la administración ha mejorado, ¿no? De lo que era hace unos años ahora, evidentemente, es una realidad, ha mejorado. Pero a ver, es que veníamos de un pozo, o sea, no es que viniésemos de un buen nivel, ¿no? Veníamos de que, bueno, pues prácticamente ni miraba y poco más era la calidad, ¿no? Lo que había. Entonces, ha hecho cosas, pero no es suficiente. O sea, el primer punto donde la administración está fallando, y lo digo claramente, es la educación y la formación. O sea, pero evidentemente, cuando tú ves dentro de estos colectivos el nivel de cualificación, nivel de formación, suelen tener puestos muy elementales de reposición, limpieza, ¿no? Entonces, a ver, se ha mejorado, pero hay muchísimo trabajo por delante. Y yo entiendo las dificultades que puede tener una persona, como comentaba Esperanza con sus padres, sorda, ¿no? Hace unos años, porque el sistema educativo no está preparado ni adaptado. Volvemos a lo mismo, ha mejorado. O sea, evidentemente mejor que hace unos años atrás, pero sigue sin estar adaptado. Y muchas veces eso provoca una sobrecarga, por eso mismo, sobre el profesor. Y ya volvemos otra vez a depender de la persona. Hay profesores que se van a desvivir por un alumno sordo, ciego o lo que corresponda, y va a intentar darle una ayuda y unos materiales complementarios. Y luego, por otro lado, hay gente que no es tan sensible ni es tan fácil. Entonces, ¿que suspende? Bueno, pues que no está preparado. Es que la vida así se cruza de brazos y que el problema es que recaiga sobre otro. Por desgracia, pues, bueno, lo mismo, esa falta de empatía y demás. Por suerte, bueno, poco a poco vamos teniendo tecnología que es verdad que han solventado muchísimas cosas, ¿no? Hoy día, pues puedes poner el portátil en una clase, poner un programa de dicción mientras está el profesor hablando y te va grabando y te va generando un texto, ¿no? Que a lo mejor una persona sorda, pues antes no tenía esas posibilidades, ¿no? Siempre la dicotomía de la tecnología, ¿no? Por un lado está destruyendo puestos de trabajo, pero por otro lado está mejorando la calidad de la vida de muchas personas, ¿no? Volvemos a lo mismo, al uso responsable de la tecnología. Si tú destruyes 7.000 puestos de trabajo porque quitas las cajas, pues tendrás que buscar un puesto diferente a esas 7.000 personas. El problema es que muchas veces, por temas de economía y porque siempre hay que garantizar beneficios a cualquier coste, pues no buscamos esas 7.000 personas, ¿no? Si no buscas 5 y me ahorro el sueldo 2.000 y me salen los saldos positivos. No todo vale para ganar dinero. Antes, vamos, acabas de mencionar sobre el puesto de trabajo que desempeñan las personas con algún tipo de discapacidad, que en muchas ocasiones pues se les coloca, y lo utilizo ese término con toda la intención del mundo, en aquello que es muy fácil incluso para ellos, que a lo mejor tienen alguna discapacidad física, pero que lo pueden desempeñar sin problema, ¿no? Poco a poco, gracias a Dios, vamos viendo personas con discapacidad en nuestros puestos de trabajo. Por ejemplo, vemos a Echenique. Yo creo que es más allá de que uno pueda estar de acuerdo con su ideología política, que yo ahí no entro, pues ha permitido ver a un político en primera plana con una discapacidad, ¿no? Luego la película Campeones, que vimos a muchos actores y actrices maravillosos. Pues poco a poco vamos viendo que pueden desempeñar, como es lógico, cuando nos ponemos a pensar de manera fría y tranquila, pues claro que sí, que pueden desempeñar otras tareas.
en este caso, todas estas personas se convierten en referentes de otras personas que puedan tener también discapacidades similares y decir, ostras, yo también quiero ser actor, ¿no? O yo también quiero hacer un deporte, practicar un deporte y ser bueno en esto, ¿no? Con sus limitaciones, pero puedo, por supuesto, claro que sí. Es importante, ¿no? El hecho de contar con esos referentes porque animan, ¿no? Impulsan a otras personas a seguir esos pasos, ¿no? Sí, a ver, totalmente. Pero a ver, es que, por ejemplo, volviendo al tema de, como he dicho antes, ¿no? El tema de la lingüística. Cuando las cosas se ven todo lado es cuando se tumba el estereotipo, ¿no? Hay que, a veces, para que la gente sea consciente, hay que mostrarla de forma constante. Pongo un ejemplo. Cuando en la carrera judicial por primera vez empezaron a haber mujeres, claro, se planteaban cuál era la terminología correcta, ¿no? Si la juez o la jueza. Bueno, pues hubo un debate allí. ¿Cuándo se terminó el debate? Cuando hubo mujeres, se habló de la jueza y se habló ya luego con total normalidad. Y ya la jueza es una palabra más. No es la juez, sino es la jueza. Pues pasa aquí un poco lo mismo, ¿no? Es decir, es fundamental que estas personas estén en el día a día, el día cotidiano, y que las vea en cualquier puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque así es cuando se normaliza, se ve que esas personas tienen una capacidad totalmente óptima para trabajar y no se le da más importancia. El problema es, como tú bien has dicho, cuando se le da para tareas elementales, para cosas que no, porque entonces ya se produce una discriminación. Entonces, cuando tú ves, pues, como tú bien has dicho, pues, el ejemplo de Chinique me parece un excelente ejemplo, ¿no? Sin entrar lo mismo en ideas políticas, pero se ve que una persona que puede estar, bueno, no ha sido el caso, ¿no? Pero que podía estar a cargo de un ministerio o a cargo de una posibilidad o un cargo de alta responsabilidad, bueno, con sus limitaciones, ¿no? Y cuando veamos directivos y veamos gente a todos los niveles, pues simplemente no se presta atención y volveremos a la esencia y volveremos a las personas y volveremos a las capacidades y a las competencias, no a ser una persona menganito por ser guapo, por ser lo que sea, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, David. La verdad es que podríamos seguir aquí largos y tendidos con muchísimos temas que se nos han quedado en el tintero. Fíjate que ni siquiera hemos entrado, y ojo, entenderme bien, que yo sé que cuando saco este tema algunos se me lanzan, la sobreprotección, ¿no?, que pueden tener de personas, ¿no?, de este colectivo por parte de sus padres, ¿no? Yo no voy a es que te metes en unos bosques, Víctor. No, más que nada con la intención, evidentemente, de que estas personas el día de mañana van a estar sin sus padres, entonces tienen que ser autónomas lo mejor y lo más rápidamente posible, ¿no? Entonces va un poco en esa línea, ¿no? Entonces hay temas que se han quedado ahí en el tintero, que bueno, ya tendremos oportunidad, pero en ediciones posteriores del programa, para seguir contando contigo, David. Ha sido de verdad un auténtico placer tenerte aquí, sin embargo. Muchas gracias a vosotros por invitarme y por hacerme pasar un buen rato con vosotros. Y que yo me apunto unas cuantas sesiones contigo, ¿eh? Me ha gustado. Ten cuidado, que yo ya sabes lo que he dicho de los miedos. Yo no tengo pero piedad. Eso es lo que más me ha gustado. Eso es lo que más me ha gustado. Con lo cual, eso es lo que digo. Me apunto yo aquí. A David no lo conocía, pero me apunto yo aquí en unas sesiones con él. Me queda también una pregunta que hace la Esperanza, y es cómo se enfrentaba ella a su proceso de selección, que ha tenido ya algunos. Para que nos cuente. ¿Pero yo para contratarme a mí o yo para contratar a gente? Pues tú para contratar a gente. Esto va a quedar muy feo, pero yo he contratado a gente que ya conocía y sabía cómo trabajaba. En el mundo del periodismo es importante saber cómo trabaja, claro, el que tienes al lado, ¿no? Entonces, mira, es gente que ya conocía. Aprovecho lo que ha dicho Esperanza, y es verdad, eso no es nada raro, no es nada distinto. El método más empleado
por la empresa en España, o por lo menos en el tejido empresarial que yo he conocido, salvo grandes empresas por aquello de la transparencia y tal, y por intentar, pero es referencias. O sea, la referencia es lo que mejor funciona en España. Y yo se lo digo también a mi usuario, se lo digo muy fácil y muy rápido. ¿Vale dinero la referencia? No. Pues ahí lo tienes. O sea, sabes, si una persona que trabaja bien, la conoce, tiene buenas referencias, te da mucho más fiabilidad que cualquier otro estereotipo o cualquier entrevista de un desconocido. Entonces, es lo que mejor funciona. Así es. De hecho, si no recuerdo mal, creo que eran entre el 70 y el 75% de las ofertas de trabajo están ocultas. 80%, fíjate. Entonces, si 4 de cada 5 ofertas de trabajo no están en los portales de empleo, sino que precisamente vienen de todas estas referencias de que alguien pregunta, comenta, el otro le dice, mira, yo conozco a tal, pues es fundamental. Ese es otro tema que nos ha quedado. Sí, si quieres, mira, si tenemos tiempo te lo resumo muy rápido, porque siempre lo mismo, empatía y ponerse en el lugar de otro. Entonces hay que pensar con una empresa. ¿Qué hace lo primero? ¿Te va a pagarle una consultora 3.000 euros para encontrar un trabajador? No, te va a lo gratis. Vamos rápido y sincero. Lo gratis que es preguntar la referencia. Lo segundo es la gente que te ha dejado el currículum, que ya la tiene ahí, que es gratis. Luego ya te planteas poner una oferta, luego ya te planteas una ATT y luego ya por último te planteas una consultora. Pero vas de lo que no cuesta dinero nada de nada a lo que más cuesta dinero. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahora sí, David, que nos quedamos sin tiempo. Un placer de verdad tenerte y de verdad que muchas gracias de verdad por estar aquí en este programa y cuando necesitemos seguir profundizando ya sabes que te vamos a llamar, ¿eh? Estupendo, muchísimas gracias, yo encantado de estar con vosotros. Un abrazo muy fuerte, amigo. Abrazo. Beso. Hasta luego. Cosas que hay que saber. Bueno, pues en cosas que debes saber, como siempre, aquello que nos quiere contar Esperanza, que como decíamos al principio, creo que tiene que ver con la vacunación. Cuéntanos. Más que cosas que tienes que saber, es una percepción que estamos teniendo los periodistas, los medios de comunicación, y nos vamos a dedicarle un poquito de tiempo, poquito rápido, porque ya estamos en la recta final, pero que es importante que la gente lo sepa con lo de las vacunas. ¿Qué ha pasado con las vacunas? Hay tantas vacunas en el mercado y ahora este mes de marzo están entrando más todavía, que se ha creado la sensación de que hay vacunas de primera y vacunas de segunda. Está la Pfizer, que es la que todo el mundo se quiere poner, que fue la primera vacuna, que ya todo el mundo conoce, que tiene que estar a 80 grados bajo cero, se la ponen 2 veces, ya saben que no tiene mucha reacción, y ahora todo el mundo se quiere poner la vacuna Pfizer. El hecho de que en febrero ya estuviera la de AstraZeneca o la de Moderna, que encima no está testada, alguna de ellas no está testada en población mayor de 80 años, entonces se la ponen a población de mayor de 55, la gente dice, a ver si es que no nos la ponen porque no es tan buena. No nos la ponen a determinadas edades simplemente porque no se ha testado en ese grupo de población, no vale prevenir que curar. Pero estamos especialmente preocupados por lo que pasa ahora en este mes de marzo. En este mes de marzo están aquí ya las de Janssen, que son las de Johnson & Johnson, que además estas son especialmente llamativas porque solo es una dosis, ya no habrá que poner 2 vacunas, sino que es solo una. Viene también CureVac, viene también Novavax y viene la famosa Sputnik, la rusa. ¿Qué diferencias hay? La diferencia es mínima. La diferencia es, uno, cómo se mantiene y cómo se suministra, y segundo, el grado de inmunidad que tienen, ¿no? Es decir, unas están en 99, otras en 95. Y luego, otra cosa que queremos los periodistas que le quede claro a la gente que nos pide las administraciones también. El que tú te pongas la vacuna y que te seas persona inmunizada, como se dice, que no es un término correcto, no quiere decir que tú no puedas coger el virus. No, tú puedes coger el virus y puedes contagiar. Lo que no harás es desarrollar la enfermedad de forma agresiva que tengas que acabar en el hospital. Que la gente se haga la idea de que esto es como la gripe. Tú te vacunas contra la gripe y luego durante el invierno tú coges un resfriado. Pues esto es más o menos lo mismo. Entonces, esos son mensajes que hay que ir dejándole poco a poco claro a la gente, que no hay vacunas de primera y vacunas de segunda, que no todo el mundo vamos a tener la Pfizer. Y sobre todo, lo dije ya en programas anteriores, tú no vas a ir al centro de salud y vas a elegir la vacuna que quieras como el que va a elegir una hamburguesa al McDonald's. No, te pondrán la que te toque. Exacto. Además, precisamente leí una estadística que decía que los 50 países más ricos del mundo han utilizado ya el 70% de las vacunaciones, mientras que los más pobres solo el 0,1%.
Entonces, esto la gente no está pensando que esto va a generar un problema económico social. Y va a sonar muy feo lo que estoy diciendo, pero pensar que la mano de obra barata está en esos países donde no se está suministrando la vacuna. Si esos países se enferman, ¿qué les van a pasar a la empresa? Que van a tener que recurrir a mano de obra no tan barata. Efectivamente, así es. Bueno, pues perfecto. Me ha gustado mucho que no haya hablado de las vacunas porque no la hay de segunda categoría. Como bien dices, no, la forma todas son buenas. De preservarlas, cómo funciona el mecanismo interno, que entre comillas nos debe de dar igual, y luego si es una dosis o 2 dosis, y etcétera, etcétera. Así que... el mecanismo interno ya tendríamos nosotros, los culillos del consejero de salud, eso da para otro tema. Ya hablaremos de ello. Muchas gracias, Un saludo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Estoy convencido que os ha tenido que gustar muchísimo, igual que a nosotros. Nos hemos quedado con muchas cosas, como hemos dicho, para comentar. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo a través del correo electrónico y sin embargo se mueve radio@gmail.com o a través de nuestras redes sociales, ya sabéis, Facebook, Instagram y LinkedIn. Ya sabéis, cualquier duda, cualquier tema que queráis sugerirnos, algún invitado o invitada que queráis que tengamos en el programa. Como siempre, les vamos a dar las gracias a nuestro compañero y amigo José Antonio Ruiz Felice por sus labores técnicas. Siempre lo digo, sin ti, José Antonio, esto no tendría sentido porque no nos escucharían, ¿no? En directo en Uniradio Jaén. Muchísimas gracias, Espe, por acompañarme en este programa. Un besazo. Y los que vendrán. Y los que vendrán, efectivamente. Un besazo también para Rosa. Esperamos que se pueda incorporar pronto. Y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por seguir con nosotros una semana más. Así que nos vemos hasta el próximo programa. Chao. Chao.